¿has leído algo de Benito Juárez? Dice, no he oído mencionar a Benito Juárez, pero nunca he leído nada. Dice, búscalo, porque es el Abraham Lincoln de México. Entonces, al terminar ese libro, fui a la biblioteca y saqué una biografía de Benito Juárez. Y no, pues para mí era una muestra de lo que se debe hacer y cómo se debe tratar con Barack Obama, porque lo presentan como el hombre más potente del mundo, porque se encabeza el país más potente del mundo. Dice, no, pero bájale un poquito las manufacturas de China, de India, de Vietnam. Entonces nosotros podemos competir. La buena noticia es que somos tan jodidos que podemos competir con China en cuestiones de los costos del trabajo. ¿Pero fue así? Es así, pero entonces es decir, somos el número uno de los jodidos en vez de subir los salarios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a esta edición especial de este programa Foro Más Latino. Nos da muchísimo gusto que nuevamente nos permita entrar en sus hogares y como ya es costumbre le enviamos un saludo cordial a todos los rincones del país donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. En esta ocasión estamos transmitiendo desde la Universidad Estatal de California en Northridge o California State University Northridge. Venimos a entrevistar al profesor de estudios chicanos, el maestro Jorge García, quien ha ejercido el ofrecer clases por más de 40 años. Son diversos los temas que vamos a abordar el día de hoy, de carácter nacional, internacional y que tiene que ver principalmente con México, los Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica. Particularmente con respecto a los Estados Unidos, vamos a hablar sobre esta reforma migratoria. Una reforma migratoria donde muchos quisieron aprobar en el año pasado 2013, sin embargo poco se pudo hacer. Todavía se habla de que este 2014 se le va a estar dando fuerza para implementarla, pero tal parece ser que el líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, no la quiere someter al Congreso. Ese tema lo vamos a analizar aquí el día de hoy con el profesor García. Así también vamos a hablar sobre el nivel de aceptación del presidente Barack Obama, ya que ha bajado en los últimos 5 años, no había registrado hasta un 42% de aceptación por parte de los estadounidenses, y esto a raíz de la ley de salud o el Affordable Care Act, la reforma migratoria, los temas de espionaje y la economía de este país. Así también vamos a hablar acerca de Latinoamérica, qué está pasando en Cuba, qué ha pasado con la revolución cubana, el embargo que ha sido implementado por este país, ¿le ha funcionado o no le ha funcionado? Otro de los temas, Venezuela que hace recientemente sometió a elecciones y después de la muerte del presidente Hugo Chávez queda Nicolás Maduro, pero se está enfrentando últimamente a manifestaciones, a incomodidades por parte de lo que es la clase media, donde este señor de nombre Leopoldo López, un economista que estudió en los Estados Unidos, aparentemente y de acuerdo con el gobierno venezolano, está siendo manipulado por los estadounidenses y es por eso que se están registrando estas manifestaciones en Venezuela. De ahí nos vamos a ir a México, donde también en la última semana se llevó a cabo este Tratado de Libre Comercio. Después de 20 años se reúnen otros 3 líderes, como se le llama esta reunión de los 3 amigos, el presidente Barack Obama, el presidente de México y el ministro canadiense, tratando de hacer cambios o de rectificar o de reestructurar este Tratado de Libre Comercio, donde hasta la fecha México aparentemente sigue siendo el patito feo, sigue siendo el país que está emergiendo, que exporta más de 300,000 millones de dólares, esto de acuerdo en el 2012, sin embargo también cuenta con más de 50 millones de pobres. Vamos a hablar acerca de eso, la democracia en México, cómo ha venido evolucionando la democracia después de más de 70 años de dominio en el PRI. En el 2000 tenemos las elecciones donde el expresidente Vicente Fox
logra ganar esas elecciones con el Partido de Acción Nacional. Se prometía mucho, se hablaba de mucho, sin embargo, no se consiguió lo que se quería. Después otros 6 años con el panismo, con el expresidente Calderón, esa guerra contra el narcotráfico que aún continúa en México y no hay una solución al respecto en este tema de lo que es la guerra contra el narcotráfico. Esto de lo que ha sido el regreso del PRI con esta nueva administración, con el presidente mexicano en este primer año, le vamos a preguntar al profesor García su perspectiva, sus reacciones ante el primer año del nuevo presidente, las reformas que está implementando, como cambiar la Constitución, la reforma educativa y esta tan controversial, la reforma de los energéticos, donde el petróleo está de por medio. Asimismo, le vamos a preguntar sobre los partidos de izquierda en México. ¿Qué está pasando con ese PRD, con ese partido creado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, donde después de haber estado por muchos años con Andrés Manuel López Obrador, hay una fragmentación, hay una separación y se crea el Partido Moreno? Estos temas vamos a analizar con el profesor Jorge García. Además, también, si hay tiempo, vamos a abordar un poco lo que es el tema de la violencia, particularmente el estado de Michoacán, donde los grupos de autodefensa parece ser que están triunfando y están erradicando al crimen organizado. Se cansaron de que fueran víctimas de extorsión y del secuestro y se organizan, pero ¿cuáles son las consecuencias desde el punto de vista sociológico? Este tema también lo vamos a analizar con el profesor García. Además, la cuestión de los medios de comunicación en español en los Estados Unidos. ¿Cuál es el papel del medio de comunicación dentro de lo que ha sido la formación de una democracia estadounidense que no es perfecta, pero se acerca comparada con otras democracias? Lo podemos ver, por ejemplo, lo que está pasando a nivel internacional con Ucrania, donde la gente sale a las calles a manifestarse, donde sale a pelear por querer quitar a su presidente que ellos mismos eligieron. Sin embargo, no se está dando lo que se esperaba. Lo invitamos para que se quede con nosotros en este programa Foro Más Latino. Le reitero, esta ocasión un programa especial transmitiendo desde California State University en Northridge, localizado a lo que es al norte de California. Regresamos con nuestra entrevista con el profesor Jorge García. Antes de abordar esos temas que le manejé anteriormente en nuestro segmento de introducción, primero le quiero dar la bienvenida al profesor Jorge García. Profesor, gracias por permitirnos entrar aquí en esta universidad y lo felicitamos por su trayectoria, ya que tiene más de 40 años dentro de lo que son la enseñanza de los estudios chicanos. ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias, y gracias por convidarme a participar en este programa. Profesor, antes de abordar estos temas que mencionaba, estudios chicanos, brevemente, ¿qué significa estudios chicanos para la gente que no sabe? Cuando se trata de la palabra chicano, nosotros lo adaptamos en los 60 para indicar que ni somos de allá ni de acá, ni funcionamos bien allá ni acá. Había muchos que nos dijeron, que viene de lo macizo, nos dijeron pochos. Francamente no dijeron pochos, si me permite la palabrota, nos dijeron pochos siempre. Así pues yo lo vi como una sola palabra hasta que tenía como 7 años, porque yo nací aquí, mis padres son de aquí. Y entramos en la universidad, bien pocos de nosotros, y vemos la contradicción. En México hay universidades en todos los estados. Hay la UNAM de 400,000 estudiantes. Y acá pues hay universidades públicas, pero faltaba estudiantes de ascendencia mexicana. Entonces comenzamos a hablar, a platicar y a marchar y demandar que queríamos más estudiantes. Y al ver la situación de nosotros, dice, si vamos a reclutar, a traer más gente de ascendencia mexicana en el cuerpo estudiantil, entonces, ¿qué van a estudiar? Tenemos que ser parte del programa académico e intelectual de la universidad. Entonces, fuimos con el departamento de historia y queremos la historia de nosotros. No, pues no tienen historia. Fuimos con los del departamento español, tenemos la literatura de nosotros. No tienen literatura. Entonces, al fin nos dimos cuenta de que
hay que inventar algo nuevo. Y comenzamos a buscar libros, a buscar materia, a formar programas y clases, y ya tenemos como 40 años, más de 40 años, dando clases sobre, brevemente, el mexicano, la mexicana en los Estados Unidos, porque es otra serie de experiencias, es otra realidad. A nuestras espaldas precisamente se encuentran algunas pinturas, estos murales que fueron precisamente pintados por estudiantes quienes tomaron clases con el gran pintor mexicano en la Ciudad de México, David Alfaro Siqueiros, y sobre el desarrollo de este programa le vamos a estar presentando otros cuadros que hay únicamente aquí en este salón de la Universidad de Norwich. El profesor nos decía que usted desde muy pequeño se interesó por la historia de México y se dedicó de lleno a amar la historia de México. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo motivó? Para comenzar, cuando yo nací vivimos en una casita en el mismo solar en que vivían mis abuelos, que son de Jalisco, mis abuelos paternales. Entonces a 4 o 5 pasos ahí estaban los abuelos y hablaban español, y siempre nos dijeron que éramos mexicanos. Entramos en la escuela completamente en inglés, y ahí dicen que no, si nacieron aquí son americanos, pero no nos trataron como americanos de verdad. Entonces en el 5º grado fue el chofer del camión escolar, porque era un sector rural, y el chofer nos levantaba y nos llevaba al plantel, y él salía con los párvulos del 1er al 3er grado, y luego ahí después, 1 hora después, salimos nosotros del 4º para arriba. Entonces él tenía quebrada y se fue al baño a descansar, y nosotros nos pusimos ahí en fila. Yo estaba leyendo en ese tiempo, en el 5º grado, una biografía de Abraham Lincoln, y el señor, ya regresando al camión para dejarnos subir y llevarnos a la casa, me preguntó, oye, ¿qué estás leyendo? Y yo dije, pues biografía de Abraham Lincoln. Y dice, ¿has leído algo de Benito Juárez? Y dice, no, he oído mencionar a Benito Juárez, pero nunca he leído nada. Y dice, búscalo, porque es el Abraham Lincoln de México. Entonces, al terminar ese libro, fui a la biblioteca y saqué una biografía de Benito Juárez, y se me pegó, porque ya entrando con ese primer libro de la historia de México, ya andaba buscando todos los libros que podían encontrar en la biblioteca. Entonces es muy interesante. Este chofer gringo, americano, veterano de la Segunda Guerra Mundial, con tatuajes de la Marina y también de la logia masónica, y ahí fue la conexión, que Benito Juárez también masónico. Y ahí le surge el amor por la historia, por los acontecimientos históricos de México. Porque al leer esa historia, entonces, no era como leer la historia de Estados Unidos, es que estamos leyendo la historia de ellos. Al leer la historia de México, yo me sentía que estaba leyendo la historia propia de uno mismo, de mis abuelos, de mis padres. Entonces ahí le seguí al nivel, cuando al fin llegué a estudiar en la universidad, seguí estudiando la política y la historia de México. Usted me habla de estudios chicanos. Pero hablar de estudios chicanos es enfrentarse a muchos problemas, porque lo acabamos de ver recientemente en Tucson, Arizona, donde los abolieron los estudios chicanos, los sacaron. ¿Cómo usted se ha enfrentado a este tipo de grupos que quieren quitar los estudios chicanos? ¿Qué ha hecho usted? Bueno, siempre andamos en una campaña campaña defensiva que tiene que ser ofensiva. Entonces, siempre andamos buscando la manera de proteger el departamento, sus ofertas académicas dentro de la universidad y fuera de la universidad. Siempre andamos explicando de qué se trata, cuál es su valor, porque el estudiante, ya hay estudios académicos que comprueben que el estudiante que ve a sí mismo en sus estudios, pues tiene más éxito, sigue estudiando. ¿Ha sido usted víctima de amenazas? Porque no es fácil. Recuerdo el Ku Klux Klan, que son grupos muy extremistas, radicales, o los Minutemen también, que tratan de implementar estas políticas del miedo.
¿Lo amenazaron a usted o a su grupo de profesores? Bueno, he recibido durante los años, porque aquí en Northridge por 13 años yo trabajaba de decano de la Facultad de Humanidades, que es el nivel administrativo que abarca chicanos, taricio y otras materias, de inglés, idiomas, etcétera, filosofía. Entonces ya tenía un papel más público en cuanto a la universidad. Y yo pues tengo un archivo ahí de cartas, yo digo cartas de fanáticos, que porque me quieren. Me dicen, oye, ¿trabajas en la Universidad de Northridge, en el Valle de San Fernando? Pues debes de buscar trabajo en la Universidad de Tijuana, sí hay. O andas dando clases aquí, ¿por qué no? Tú no debes de estar en la aula, debes de andar ahí en la fresa, piscando la fresa. Otras cosas que dicen, me preguntamos, oye, ¿qué eres? Y yo, pues, ser humano. No, ¿qué eres? Demócrata. No, ¿qué eres? Libra. ¿Qué eres? Y yo sabía de antemano a qué andaban. Eso, pues, chicano, mexicano. Sí lo pensé yo. Entonces, es increíble, es que no hay muchos profesores, ni menos hay administradores aquí, pero al ver un profesor de ascendencia mexicana, un administrador, entonces dicen que no, este no es posible, no debe ser. Entonces hay cierta forma de menosprecio, discriminación. Si queremos promover el programa, dicen, no, deben de cortar esto. Cuando hay recortes presupuestales, lo primero dicen, no Chicano Studies. No Chicano Studies, saquen todo eso. No estudios chicanos. Y que no vas a conseguir trabajo de eso. No se trata de eso. Se trata del desarrollo de seres humanos y no de aprender un oficio. Si me lo permite, profesor Jorge García, vamos a tener que ir a nuestra primera pausa de comerciales. Al regresar vamos a hablar sobre la reforma migratoria, sobre las elecciones intermedias de este próximo noviembre y sobre la popularidad del presidente Barack Obama. Estamos transmitiendo desde California State University en Norwich. Ya regresamos. Ahora vamos a hablar sobre la reforma migratoria. Esta reforma que pretende darle una legalidad a más de 11 millones de personas quienes viven en este país y sus hijos ya están aquí, ellos ya tienen trabajos, ya tienen incluso negocios, sin embargo, no tienen esa legalidad. Recordemos que el año pasado se formó el grupo de los 8, The Gang of the A, donde estuvieron 8 senadores, 4 demócratas y 4 republicanos, sin embargo, no se consiguió esta reforma migratoria. Los republicanos no la están aceptando porque consideran que es una amnistía. Y el temor es que puedan votar esos 11 millones de indocumentados que voten por los demócratas. Profesor, ¿qué piensa usted de la reforma migratoria? ¿Por qué usted piensa que no se ha dado esta reforma migratoria? Pues lo que estamos viendo es una farsa política. Vamos regresando un poquito al pasado porque es la tendencia del profesor. Vimos la enmienda de McCain-Kennedy hace varios años. Parecía que ya se iba a realizar. No, pues que la marcha de marzo que se hubo aquí en Los Ángeles con 1,5 millones de personas apoyando, presenciando sobre el tema de la reforma migratoria, la reforma auténtica y orgánica. Pasa lo de 11 de septiembre. Entonces, ahí está la apertura para estas tendencias. Y hay cierto porcentaje de la población estadounidense que está en contra del migrante, punto final. No le hace que mexicanos, chinos o lo que sea, y es parte de nuestra historia, una historia anti-inmigrante. Entonces se aprovechan. Y con eso de la seguridad nacional y que nunca ha habido amenazas ni problemas con los mexicanos, hasta se puede decir que salvamos a la nación con nuestra mano de obra, desafortunadamente, barata.
Y se ha comprobado anteriormente de que hay estudios que demuestran la aportación de los indocumentados a la economía de este país, y lo vemos también recientemente en lo que fue el programa Bracero. Gracias al programa Bracero, el estadounidense pudo participar en la Segunda Guerra Mundial y de esa forma el país salió adelante. Ahora vemos otro tipo de inmigración, que son los indocumentados, y precisamente cuando tenemos el presidente de las deportaciones, Barack Obama, que ha deportado a más que ningún presidente, se habla de 2 millones de personas deportadas. Precisamente esa es mi segunda pregunta para usted. ¿Ha bajado en su nivel de aceptación del presidente Barack Obama? Porque no solamente en el aspecto migratorio, porque en su primera administración, en su campaña, él decía que iba a arreglar la migración, no lo hizo. En la reelección, él indicaba que pues la acción diferida para los hijos de aquellos mexicanos quienes estaban aquí como indocumentados. ¿Usted cree que el hispano, el latino, le ha perdido la confianza? Ya no lo acepta, ya no se puede reelegir otra vez, pero ¿qué pasa con ese matrimonio que había entre latinos y el presidente Barack Obama? Pues ya no vamos al divorcio, porque él prometió cambio, pero no esperamos este tipo de cambio. Yo lo vi como dicen aquí, la opción de votar en pro de Obama era escoger lo menos mal. Y cuando se escoge lo menos mal, se queda uno con lo mal, porque no hay otra. Entonces, él viene siendo un Bush pretito. Es la única diferencia. Es peor que Bush. Eso no me lo había dicho nadie. Es un Bush pretito. Es un Bush pretito. Y porque es la realidad física. Pero no sé, a veces me pongo a pensar, pues ¿qué está haciendo? Parece que no tiene metas fijas, cambia de una posición a la otra, dicen que no lo puede hacer una cosa que no, sí lo puede hacer por orden ejecutivo. Es una política, para mí, sin sentido en cuanto a nuestros intereses. En cuanto al nivel de popularidad que ha bajado, que se reporta entre el 40 a 42% de aceptación por parte de los estadounidenses, ¿cree que le va a afectar en las elecciones intermedias de este noviembre, donde los demócratas están luchando por retener el Senado, mientras que los republicanos, que ya tienen el Congreso, quieren también ganar el Senado para que de esa forma impedirle todo tipo de legislación al presidente? En casi todas las elecciones necesitan parte del creciente voto latino. Y para mí lo van a perder, porque yo no puedo apoyar estas políticas. Ya ando harto de esta contradicción, que lo apoyamos, le ayudamos a entrar a la victoria, y luego, ¿cómo nos da las gracias? Cuando usted vivió esta situación de la acción diferida en la campaña del presidente Barack Obama, ¿cuál era la reacción de sus estudiantes? Porque hay muchos estudiantes que no tienen documentos, sin embargo, ya terminaron o ya están terminando sus estudios universitarios. En ese entonces, ¿qué le decían los estudiantes a usted? Bueno, tenemos como 1,400 estudiantes que son los Dreamers, los de acción diferidas. Es una revoltura de pensamientos, de sentimientos, de que algunos dicen, bueno, por lo menos hizo algo, y hay otros que dicen, no, mira cómo está dejando afuera tanta gente, porque bueno para el estudiante, pero para la gente que está trabajando, que está haciendo la vida por ahí sin estudiar, ¿de qué sirve? Y no solamente eso, todas las ideas que proponen ahorita no llegan a ciudadanía. O por medio, por ejemplo, una de las ideas que andan flotando ahorita es que no hacemos un cambio de ley que no tiene efecto hasta unos 2 o 3 años, y luego comienzan a contar los 10 años. Entonces, en 14, 15 años existe la posibilidad de ciudadanía. Hay algunos que dicen, no me importa la ciudadanía, quiero regresar de todos modos. Hay otros que dicen, mientras estamos aquí, se requiere la protección de ciudadanía. Se puede tener ciudadanía de los dos países, así no hay problema.
Entonces, como digo, es una farsa política que estamos Una sufriendo. farsa política por parte de demócratas y de republicanos. Los dos, republicanos. Mire, la opción que tenemos es o vamos con los que nos odian, los republicanos, o vamos con el que nos ve como nada. Entonces, ¿cuál opción tenemos? Ahora sí que ni de aquí ni de allá, y me recuerdo esas frases tan populares que dice: los maderos de San Juan piden queso, piden pan, no les dan un hueso. A la triqui, 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 a la triqui, triqui, tran. Nos vamos a unos comerciales, ya regresamos con el profesor Jorge García con esa conversación. Son muchos los temas que le estamos presentando desde la Universidad California State University en Norwich, California. Ya volvemos. Continuamos con esa conversación con el profesor Jorge García de la Universidad en Norwich, California. En este segmento vamos a hablar sobre el asunto de Latinoamérica. Profesor, ¿qué está pasando en Cuba después de que dejara el poder el presidente Fidel Castro? Su hermano Raúl Castro ahora está encargado de este sistema. ¿Es un socialismo? ¿Es una democracia? ¿Cómo llamarle a este sistema político? Pues ahorita están buscando un sendero adecuado a la realidad cubana. Y entonces, si los dejamos en paz, y no lo hacemos por medio del embargo y todo eso y las otras presiones, pero debemos de respetar lo que está pasando mientras ellos buscan el sendero por lo cual van a avanzar, van a progresar. Socialista, pero haciendo acomodaciones a ciertas realidades que pues hasta cierto punto se ven forzados a hacer. Entonces yo quisiera verlo en 20 años, a ver hasta qué punto han progresado y por cuál camino. Tienen problemas, eso sí, pero como dijo un cubano, pues sabemos que esta es una desgracia, pero es desgracia de nosotros y nosotros tenemos que resolverlo. El hecho de, al terminar la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos, ¿cree que ahí se desboronó o se fracturó más ese poder cubano, ese apoyo que tenía Cuba de la Rusia? Yo creo que antes de terminar la Guerra Fría se notaba que ya se iba haciendo menos el apoyo económico y político, etcétera, de la Unión Soviética por sus problemas internos, sus problemas económicos y políticos internos. Entonces ya no podían andar con querían su imperio y querían algo ahí, pues vecino a los Estados Unidos. Para ellos era ideal. Y para mí era interesante ver cómo Fidel Castro pues andaba ahí pues torreándole, navegando esa situación. Y para mí pues fue casi un milagro que duró tantos años. No solamente milagro de su salud, pero milagro de la situación económica y política de Cuba. ¿Cómo interpretar a un Hugo Chávez? A un Hugo Chávez en Venezuela que tuvo el valor de pararse en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, y al pararse en ese estrado dijo: aquí estuvo el diablo, huele a azufre. ¿Cómo interpretar ese personaje? ¿Está todavía vivo en los venezolanos? ¿Está todavía presente esa sombra de ese líder, como él lo llamaba, admiraba al gran Simón Bolívar? Esa tendencia boliviana, como decía él, es muy importante, es una alternativa. Él se atrevía a llamar diablo al diablo, y la mayoría no, por sus dependencias económicas, etcétera. Dicen, no, qué buen presidente tiene Estados Unidos, viene con nosotros y viene con la maleta llena de dólares, es lo más importante para ellos. Entonces él no se vendía, él se paraba en pie a pelear, a decir lo que creía. Todavía vive esa tendencia, y en Maduro vemos, pero no tiene el personaje, el carácter que tenía el fallido Chávez. Para mí era increíble ver la personalidad, la habilidad política de otra vez navegar. El hecho de que el señor Hugo Chávez
se haya reunido con Barack Obama, ¿eso deja un antecedente para los Estados Unidos? Pues, eso pues fue un milagro, porque le dice, pues quiero darte un libro, y le dio el libro el uruguayo, Open Veins of Latin America, y es interesante que un libro muy interesante, muy bueno, lo usamos como texto a veces en ciertas clases, pero un libro desconocido, pero por una semana subió a uno de los más vendidos por Amazon. Entonces, al solo mencionarlo, no, pues para mí era una muestra de lo que se debe hacer y cómo se debe tratar con Barack Obama, porque lo presentan como el hombre más potente del mundo, porque se encabeza el país más potente del mundo. Dice, no, pero bájale un poquito, es ser humano. Sabemos que mete la pata muy enseguida, entonces hay que hablarle directa y concretamente como hizo Hugo Chávez. Era una buena lección para todos nosotros. Nicolás Maduro se está enfrentando a estas manifestaciones, a esto que la clase media en su país le está exigiendo, mejores trabajos, más distribución de los bienes. La administración de Nicolás Maduro indica que está siendo manipulado por los Estados Unidos. Leopoldo López, que es un economista que salió de Estados Unidos. ¿Cómo lo interpreta usted? Para mí, pues tiene razón él. Desde los 50 del otro siglo, los Estados Unidos, sobre todo por las empresas petroleras, tiene su interés en Venezuela. El petróleo todavía está ahí. Entonces vamos buscando el petróleo. Y Hugo Chávez fue un impedimento a esa búsqueda y saqueo económico del país. Defendió al pueblo y la nación venezolana. Brevemente, profesor, José Mujica, un presidente uruguayo que es muy austero, que vive en la pobreza, pero que sigue siendo un ejemplo para todo el mundo. Me recuerda al Papa Francisco. Despenaliza la marihuana. Dice, vamos a legalizar la marihuana. ¿Cómo interpretar eso? Pues para mí es algo que se tiene que experimentar, porque entonces ya no hay porqué del cartel. Ya no hay porqué de tanta policía, tanto encarcelamiento. Aquí en este país, pues, y son básicamente los pobres en este país que los agarran por usar marihuana y los meten a la cárcel, y pues allá arriba usan materia de mucho más potencia e influencia, y ahí van libres. El hecho de que Estados Unidos haya legalizado con fines de recreación en el estado de Colorado o con fines medicinales en Washington, ¿está abriendo ese terreno para que otros países también lleguen a ese nivel de decir vamos a legalizar, vamos a despenalizar la marihuana? Sí, es un ejemplo que pues estamos siguiendo. Muy interesante noticia salió de Colorado ahora en la mañana, de que habían calculado de cuánto ingresos iban a sacar poniendo impuestos en la venta de marihuana. Van a exceder sus predicciones, ya están más altas. Fue un buen negocio. Fue buen negocio. Y alguien, un comentarista, dijo, mire, pues hasta los derechistas pues no quieren pagar impuestos, pues y van a decir que si quieren entrarle a la marihuana, a la multa, pues que paguen los que van a entrar. Así, pues, y yo creo que sigue California, ¿no? Los Ángeles. Vamos por aquel rumbo, Vamos a comerciales, estamos conversando con el profesor Javier García de California State University en Northridge. Ya regresamos a este programa Foro Más Latino, quédese con nosotros. Ahora vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos, donde recientemente en Toluca, México, se reunieron los tres mandatarios. De acuerdo a un profesor de la Universidad de Anáhuac, se estima que en el año 2012 México exportó 340,000 millones de dólares. Imagínense, 340,000 millones de dólares fueron exportados por México hacia todo el mundo, entre ellos incluyendo a los Estados Unidos. Se habla de una semi-exportación, ya que los productos no son fabricados completamente en México, sino que se habla de ensambladoras y posteriormente salen a otros países. Precisamente le quiero preguntar al profesor, en el 1994 fue establecido este Tratado de Libre Comercio, NAFTA, conocido en ese entonces entre México, Canadá y Estados Unidos. En ese entonces el presidente mexicano
Carlos Salinas de Gortari con el expresidente Bill Clinton. 20 años después, ¿cómo interpreta usted ese tratado de libre comercio? Bueno, al formar NAFTA se hicieron entonces el mercado más grande del mundo, hasta más grande que la Unión Europea, hasta también la región productiva más grande del mundo, hasta más grande que la economía de China. Y entonces, de eso se trata entre los economistas, los politólogos, etcétera, argumentando que si que es bueno o es malo, es los dos. ¿Quién ganó y quién perdió de 20 años después? Porque México sigue teniendo pobres, más de 50 millones de pobres, donde vive Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Sí, más de la mitad de la población, pues pobres, sin dónde vivir, sin comer. Francamente, empresas internacionales, los bancos. En México ya no hay banco mexicano, todos son sucursales de bancos de Europa, de España, de Estados Unidos. Entonces, la vida financiera de México está controlado por los de afuera. La producción, un auge tremendo de producción, ¿pero de qué? De materia que no se usa, no se puede usar, no se puede comprar en México, es para exportar. Y el agro queda atrás. La gente que vive en el campo pasaron de jodidos a rete jodidos. En ese tiempo, profesor, se hablaba de las maquiladoras en la zona fronteriza de México, como Tijuana, como Ciudad Juárez. A final de cuentas, después, por la violación a los derechos humanos y las violaciones al medio ambiente, estas empresas tuvieron que irse a la India o a China. No se encontró lo que se buscaba, de utilizar al máximo, al 100% esas zonas, y por eso se van a otros lugares. México, ¿cómo queda en el renglón migratorio? ¿Por qué no se contempló el aspecto de, hay movimiento de mercancías, de servicios en la frontera, pero no se contempló el aspecto migratorio? ¿Por qué en ese entonces? En ese entonces decían, no, pues con el auge de trabajo en México, con la maquila, con más oportunidades, hay trabajo para todos en México, pero no resultó así, porque con la baja de la economía por ahí de 2007, 2008, entonces se hizo menos la oportunidad de la maquila, porque fueron a producir en China, Indonesia, en Vietnam, en otras partes donde la mano de obra es hasta más barata. Y para mí era una tontería en la campaña de Peña Nieto, hace un año y medio. Él decía, no, que México está listo a competir con China porque nuestros gastos laborales son tan baratos que cuando se incluye los gastos de transporte de materia y las manufacturas de China, de India, de Vietnam, entonces nosotros podemos competir. La buena noticia es que somos tan jodidos que podemos competir con China en cuestiones de los costos del trabajo. ¿Pero fue así? Es así, pero entonces es decir, somos el número uno de los jodidos, en vez de subir los salarios, en vez de aumentar las oportunidades. Sí hay más oportunidad, pero a precio terrible. Entonces es otra vez el pueblo mexicano, el trabajador mexicano que paga por tanta riqueza, porque ahí los explotan. En ese entonces estaba el escritor y profesor Jorge Castañeda, quien mencionaba esta frase que México sigue siendo el traspatio de los Estados Unidos, como diciendo, ahí se tira toda la basura, todo lo que Estados Unidos desperdicia, va y lo tira a México. ¿Qué piensa usted de esa frase? Es tristemente la realidad, porque nosotros mandamos productos de allá y traemos productos para acá. En cuanto a lo que producimos aquí, no pues nada de valor. Antes se hablaban de las porquerías gringas, otras son reta porquerías gringas, porque ni son de aquí, son de otra parte, y nosotros funcionamos de intermedios para mandar cosas a México. Pero México, ¿cuál beneficio saca de las importaciones que mandamos allá? Granos,
Bimbo es la empresa más grande del mundo en cuanto a productos de trigo. Pero el trigo viene de acá. Trigo que se cultiva con química. Trigo que andan ahí cambiando la estructura genética para que pueden usar química para matar la hierba. El maíz, México ni produce suficiente, ya tiene tiempo que no produce suficiente maíz para el consumo. Mandamos maíz de aquí. El Grupo Maseca, empresa más grande de productos de maíz en todo el mundo, pero compran tanto de su producto de aquí, de los Estados Unidos, otra vez de alteración genética, uso de química. ¿De qué sirve eso? Que no se ve al corto plazo, que se ve a largo plazo cuando se adulteran o cuando cambian los productos de una forma genética. Con el tiempo. Cuando se ven los resultados. Profesor, al regresar de nuestro último segmento que nos queda con el profesor Jorge García de Northridge, California, vamos a hablar acerca de la democracia en México. ¿Qué pasó con esos 70 años del PRI? Después llega el PAN con 2 administraciones y el PRI se rehúsa a morir y está actualmente gobernando. Al regresar le vamos a preguntar al profesor Jorge García de esta universidad. Ya volvemos a este programa Foro Más Latino. Le agradecemos su permanencia en este programa Foro Más Latino. Continuamos con esta conversación con el profesor Jorge García en la Universidad California State University en Northridge. Ahora vamos a hablar sobre la democracia en México, sobre estos procesos políticos que han cambiado, donde después de 70 años el PRI gobernara, posteriormente llegó el PAN por 2 administraciones y actualmente regresa el PRI al poder. Profesor, ese cambio del PRI al PAN, donde entra el presidente Vicente Fox, mucha gente quería el cambio, estaba ansiosa del cambio, sin embargo no se dio. ¿Qué le faltó al expresidente Vicente Fox? De veras cumplir con las promesas de democracia, de avances económicos, porque estábamos allá en México durante esas elecciones cuando entró Fox, y hablando con él, dice, no, hay que sacar a estos, hay que entrar un nuevo, va a ser mejor, un cambio, y luego, ahí después, pues seguimos yendo a México cada verano de vacaciones, unas 3 semanas, y comenzamos a hablar con gente, y ¿sabe lo que parecía? Que andaban todos de acuerdo. ¿Sabe lo que nos dijeron? Que son la misma bola de rateros. El PRI y el PAN son lo mismo. Son lo mismo, son iguales, buscan lo suyo, sacan el enriquecimiento personal, la Marta Sahagún, pues ayudando a sus hijos y saqueando al país en lo que se pueda. Dice, no, todos son iguales. Entonces entra Calderón y con una promesa de paz, porque ya hubo problemas no puede haber democracia cuando no hay paz, no se puede. En medio de guerra dice, no, pues que la sobrevivencia de la nación, que entonces no hay espacio para acciones democráticas. Pues llega él y se hace de soldadito que va a mandar el ejército, y el ejército mexicano, por desgracia, está involucrado y ha estado involucrado en el narcotráfico desde la época de Don Porfirio. Desde Don Porfirio ya está envuelto en narcotráfico. Es cuando comenzamos a hablar del opio, de marihuana, etcétera, y usaban marihuana para controlar los soldados rasos. Entonces les daban su cigarrito de marihuana, un piloncillo, y vamos a pelear. Entonces están, claro que viendo la estructura de México, que hay estados con gobernadores, pero también hay zonas de defensa militar. Entonces, hay el gobernador, hay el comandante de la zona de defensa militar, y los dos tienen que llegar a un acuerdo, o va a haber conflicto, y ha habido asesinatos, etcétera. Entonces, ahí van manejando el flujo de marihuana y el producto de la amapola hacia los Estados Unidos. Ha sido los Estados Unidos, el mercado de drogas en los Estados Unidos y la política de los Estados Unidos que ha impuesto a México cierta tendencia en cuanto al tráfico
de drogas. Entonces hay tanto dinero y va aumentando el dinero, entonces se compra la política con tanto dinero del narcotráfico. Y están involucrados los soldados, los gobernadores, la policía, todos tienen mano metido en este negocio. Los Estados Unidos, ¿qué le conviene más? ¿Un líder del PRI o un líder panista? ¿Con cuál pueden tener una mejor relación? Para mí, los del PAN vienen siendo los republicanos de México por su ideología. Por su práctica, son iguales. ¿Los del PRI? Del PRI, más bien en los demócratas, pero también hay que ver su práctica. Y pues hasta la gente nos decía, son la misma bola de rateros. Recientemente el presidente de México estuvo con Cuba y le perdonó la deuda y restablecieron las relaciones con el presidente Raúl Castro. ¿Usted considera que eso deteriora las relaciones entre México y los Estados Unidos porque se han visto por mucho tiempo malas, se han visto obstruidas estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Y precisamente donde el presidente Barack Obama en estos días se reúne con el presidente mexicano, ¿qué se dijeron en ese entonces? ¿A qué llegaron? ¿Por qué esta cumbre tan rápido de 6 horas? Se enojan los de derecha aquí en Estados Unidos sobre algo así, pero los que estudian la política, las relaciones internacionales, se dan cuenta de que México ha practicado una política exterior muy simbólico, muy izquierdista. Que cuando los Estados Unidos sacan a Allende de Chile, pues México da la bienvenida a la viuda Allende. Entonces ahí están sus credenciales por símbolos izquierdistas. Acá con Cuba, perdonen la deuda, es un hecho casi completamente simbólico. ¿Farsa? La farsa, sí, son muy buenos para el teatro político. Vivimos, decía un periodista estadounidense, Bill Moyers, que vivimos en el pretender. El pretender ser reportero, el pretender ser maestro, el pretender ser policía. Nos quedamos a medias, el pretender ser presidente de una nación, porque detrás del presidente pues están tantas personas, tantos intereses económicos. Quiero preguntarle, profesor, sobre la situación del narcotráfico. El presidente Felipe Calderón, expresidente, le declaró la guerra al narcotráfico, donde se habla más de 80,000 personas muertas y la violencia continúa en México. ¿Qué le falló al expresidente Calderón? Pues la táctica completa, porque mire, para mí PRI, con 70 años en el poder, ya habían hecho ciertos arreglos con los narcotraficantes. Entonces ya había cierto conformismo. Entonces llega Vicente Fox y él quiere hacer los arreglos con sus propios narcotraficantes. Entonces hay otros carteles, otras oportunidades de comerciar las drogas. Entonces surge esta guerra interna en México a causa de la política de Fox. Calderón sigue, eso es en mi juicio, sigue, pero como es Michoacán y el territorio de la familia y luego los templarios, entonces ya pues funciona como extensión de los carteles en este sentido. Si van en busca de alguien, un jefe de cartel, ¿a cuál cartel? Eso lo vamos a dejar para otro tema, profesor, porque la plática está muy interesante, se nos fue como agua el tiempo, pero eso precisamente le dijimos al principio de este programa que lo íbamos a analizar, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Así también, profesor, tenemos pendiente el tema de César Chávez, el creador del primer sindicato de la UFW, la Unión de Campesinos, de la señora Dolores Huerta, de tantos personajes que le dieron vida, que le dieron rostro a esos campesinos, esas mujeres trabajadoras, a ese boicot, a esa alianza de César Chávez con Kennedy, con Jesse Jackson y con otros líderes. Eso lo vamos a dejar para otro tema. Profesor, muchísimas gracias, es un placer haberlo conocido y pues es una enciclopedia de la historia de México y de la historia de los Estados Unidos. Me gustaría que brevemente les mande un mensaje a los estudiantes. ¿Por qué es importante que estudien la historia
¿Y por qué es importante los estudios chicanos? Bueno, pues hay que estudiar de dónde venimos y prepararnos para la meta que queremos. Yo no digo a los estudiantes hay que estudiar tal cosa, hay que ir en tal dirección. Tienen la capacidad y la potencia de decidir, pero que hagan sus decisiones con buena información. No, para mí la lema de la universidad es combatir la ignorancia y que no sean ignorantes. Eso quiere decir, no, hay una diferencia entre ignorante y estúpido. Estúpido son de capacidad mental limitada. Ignorante es falta de conocimientos. Y si no tenemos los conocimientos, entonces la universidad es la perfecta situación y lugar para el que es ignorante, para aprender. Y vamos aprendiendo. Bien dicho, profesor, gracias. Es un placer nuevamente que nos haya permitido entrar aquí entre estas cuatro paredes donde está el conocimiento, donde está la sabiduría, donde están los elementos. Y ya lo dijo el expresidente Bill Clinton de los Estados Unidos, la mejor arma para salir adelante, para evitar la ignorancia y la mediocridad es la educación. Papás, mamás, prepárense y preparen a sus hijos, las nuevas generaciones, porque es lo que se necesita en este país. Gracias, profesor. Gracias de parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Más Latino. Gracias por su atención y su confianza. Con permiso.